Celaditos, bienvenidos al consultorio de la doctora Vainilla. Mi nombre es Vivi López y el video de hoy es en colaboración con NES. Analizaremos a Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense que fue acusado de tráfico y abuso sexual de menores. Desde la psicología explicaremos algunos rasgos de personalidad que pueden ser comunes y característicos de este tipo de personas que son agresores y depredadores sexuales. La doctora Vainilla, mírame cómo estás. Habla ahí. No te escucho. ¿Me escuchas? Sí te escucho. Pero alto chiste se prepararon. Alto chiste se preparó la doctora Vainilla. Dale, pero mírame, alto payaso tienes atrás. Vamos a hablar solo de lo que se documentó y lo que se mostró en una serie documental, un miniseriado que se acaba de publicar en Netflix. Para el que no lo conozca, se lo aconsejamos. Se llama Asquerosamente Rico, Jeffrey Epstein, o pueden buscarlo como Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein es este señor de acá, ¿no? Este señor que vemos al lado de Donald Trump y su esposa, como su cuarta esposa. Este es Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. Un tipo, un multimillonario. Los contextualizo para los que no sepan la historia y para que sepan de lo que vamos a hablar y el por qué invité a la doctora el día de hoy. Jeffrey Epstein era un multimillonario de los Estados Unidos. Fueron saliendo a la luz por medio de los medios acusaciones acerca de conductas pedofílicas que lo involucraban, es decir, de él pagándole a niñas menores de edad para tener relaciones sexuales, y también conductas de prostitución infantil, es decir, no era solo para él, sino que él contrataba a estas niñas para que estas niñas también estuvieran con otras personas, con amigos de él, en situaciones importantes. Pero lo más macabro del asunto es que esto comienza a desenvolverse poco a poco, muchos años después de que ocurriera, ¿no? Y digo poco a poco porque al comienzo son solo un par las que hablan, pero después se van revelando que son hasta cientos de chicas a lo largo de toda su vida. ¿Por qué esto se reveló mucho después? Sencillamente porque el tipo era un multimillonario con el cual nadie quería tener problemas, el cual hacía donativos muy grandes, casi que chantajeaba al Estado porque hacía donativos muy grandes a fundaciones en Florida, que era donde vivía, al menos vivió gran parte de su vida. Hacía donaciones a la policía, ¿verdad? Al Estado. Entonces era como esa típica persona que les daba miedo acusar por lo importante que era, además de que tenía muchos contactos. Todo lo malo que se decía de este tipo, pues sencillamente se guardaba, se archivaba, se omitía, con el fin de no degradar la imagen de un tipo muy poderoso. Unos por miedo, otros por respeto, otros por chantaje. Había muchas motivaciones ahí, pero bueno. Y entonces por eso invité a la doctora Vainilla, porque vamos a hablar de este caso un poco y ella nos va a introducir un poco sus ideas acerca de lo que opina como profesional, como psicóloga, del caso de un tipo así y del impacto que tuvo este tipo, porque es un impacto grande, al menos en las vidas de sus víctimas. No les digo al final de la historia qué pasa con él, aunque de pronto se lo vamos a spoilear, pero no es como si sea un seriado, es un caso de la vida real, entonces son noticias, ¿no? Entonces te doy la palabra, Vainilla. Hola, buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí con ustedes, gracias Nes por invitarme. Ya para introducirnos un poco en el tema de Jeffrey Epstein, pues realmente es un caso que genera mucho impacto, no solo en sus víctimas, sino en toda la sociedad en general, y es un caso que fue resonando año tras año, ¿sí? Como tú lo decías, era un multimillonario que realmente logró evadir la justicia muchísimas veces. Estuvo en prisión, pero realmente no estuvo en prisión porque se revelaba que él podía salir como 12 horas al día, prácticamente estar por fuera de la cárcel estando en la cárcel. Aparte que su condena no fue por esos cargos, ¿no? No fue por violación o por pederasta, sino como por incitar a la prostitución. Es decir, le pusieron un cargo menor de lo que había hecho como para que fuese una pena menor, ¿no? Exacto. Adicional, digamos que él refutaba que las chicas o las menores de edad que estaban con él eran porque ellas querían, es decir, nunca las obligaba, porque eran las chicas quienes iban por conseguir dinero, ¿verdad? O sea, ellas de alguna manera, ellas iban con el motivo de conseguir dinero porque decían que dándole masajes a él, pues podían obtener dinero, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo hay una posición de vulnerabilidad, es decir, las chicas ya iban en busca de algo, ¿sí? Con una necesidad, ¿no? Exactamente, una necesidad adicional, eran menores de edad. Pues yo sí quisiera empezar porque tú utilizabas el término
pedofilia, creo que fue. Ajá. Y entonces ahí hacemos una diferencia porque hablamos de pederastia y de pedofilia, ¿sí? Los dos son, digamos que son trastornos sexuales y estos términos se utilizan como sinónimos, pero en realidad hay que hacer la diferencia. No es lo mismo un pedófilo que un pederasta, ¿sí? El pedófilo es esa distorsión que tienen las personas que, sobre todo adultos, hablamos de adultos. Ojo, cuando hablamos de pederastia y pedofilia, hablamos de adultos que sienten una atracción sexual hacia un menor de edad. Siempre utilizamos estos términos para ese tipo de situaciones. Ahora, la pedofilia, hablamos es cuando hay cierta atracción sexual, pero no se lleva a cabo, digamos, como el acto sexual como tal, ¿sí? Es simplemente un deseo mórbido. Pero quiere decir que él también era pedofílico, ¿no? Porque había un deseo, Claro, ¿no? O es decir, exacto. cumple Esto iba a con... decir, eran Entiendo, los dos. entiendo. Porque los pedófilos generalmente acumulan una gran cantidad de pornografía para su autoestimulación. Sí, lo que tú dices es que el pedófilo se le llama al que no realiza el acto como tal con el menor. Exacto. Y el pederasta sí ya lleva, o sea, transgrede el límite de ya pasa esa barrera y ya tiene relaciones sexuales con las menores. Y Epstein cumplía con esas dos características. Claro, no solo lo deseaba, sino que... Exacto. O sea, él muchas veces, y lo que narran las chicas, y de pronto los que se han visto el documental en Netflix, ellas narraban que muchas veces solamente les pedía que se desnudaban y él se autoestimulaba, ¿sí? Y otras veces sí, digamos que las forzaba a tener relaciones sexuales. Relaciones con él. Sí. Exacto. Entiendo perfectamente, listo. Lo primero que se me viene a la mente y quisiera saber tu opinión sobre esto es, ¿por qué crees que una persona sienta atracción sexual hacia un menor de edad? Es decir, hablamos de un tipo millonario, ¿verdad? De un tipo que puede tener absolutamente lo que hablamos de la vida consumista, que puede tener absolutamente lo que él quiere, que puede pagar a supermodelos, ya sea de su edad o de una edad estándar, 25 años, 30 años, 22, que son mayores de edad, ¿verdad? Y pueden ejercer, porque esto es un trabajo, ¿sí? La prostitución, estas que se llaman... Damas de compañía. Las prepago, claro, las damas de compañías. ¿Por qué el tipo prefiere una menor, ¿verdad? Una chica menor de edad. Como tú mismo lo decías, hay que aclarar que estas chicas estaban muchas en condiciones de vulnerabilidad. Eran chicas de barrios marginados, eran chicas supremamente pobres. A comparación de él, pues cualquiera es pobre, pero estas chicas eran de un estrato muy bajo. ¿Por qué preferiría esto a pagar a una chica por simple sexo? ¿Qué pasa ahí? O sea, es decir, que en tu opinión, ¿cuál puede ser la causa? Digamos que vamos a adentrarnos un poco más en el tema de los rasgos de personalidad y digamos en varios artículos y varias investigaciones mencionan que no es posible hacer un perfil psicológico de estos agresores o digamos depredadores sexuales, pero digamos respondiendo a tu pregunta de por qué menores y por qué no mayores o pues de la misma edad, tenemos varias cosas, ¿sí? Primero, hay una necesidad de control, ¿sí? Okay. Esta necesidad de control también se puede relacionar con una baja autoestima y con una inseguridad. Ojo, digamos que estas características nacen o pueden nacer, es posible que nazcan desde la infancia, ¿sí? ¿Por qué? Por las relaciones o los vínculos afectivos que se dan entre los padres y los niños. Nacen de ahí porque los padres son las primeras figuras que tiene, digamos, el niño para relacionarse. Es decir, que el niño aprende a través de esa relación cómo puede interpretarse el mundo, porque es su primer contacto, ¿sí? Entonces, ese tipo de relaciones va a ser la base para las futuras relaciones interpersonales y las percepciones que el niño tenga frente al mundo y frente a los... O sea que tú dices que Epstein era un tipo inseguro y controlador. O sea, que era como que ese tiene que ser su perfil. Ok, baja autoestima. Perfecto, dale. O sea, digamos que ese es o el análisis que yo le hago, digamos, al caso de él en particular. Yo te decía, no es posible establecer un único perfil de este tipo de personas porque influyen muchas variables y muchos factores, ¿sí? Unas veces se cumplen, otras veces no tanto. Por ejemplo, en lo que te decía respecto a las relaciones con los padres, puede que haya tenido unas buenas relaciones, puede que no, pero esa ruptura entre esos lazos afectivos o si esa relación fue amenazante, fue de maltrato, posiblemente él va a repetir esto Ok, él quiera realizar esto
en sus relaciones posteriores. Entiendo. Mira, acá Jack Dar nos comenta, piensan que los menores son inocentes, adorables, puros y fáciles de manejar. O sea, esto haciendo parte de lo que ya nos decía la doctora Vainilla de que son personas manipulables, o sea, porque es una persona controladora, necesita sentir que tiene el poder, y estas personas son más fáciles de controlar que un adulto. Es por lo que a ellos les falta eso, o ellos ya no tienen eso, o desean ser eso. Me recordaba un poquito, no sé tú cómo lo tomes, Vainilla, me recordaba un poquito como una fijación infantil. Es decir, me gusta una persona inocente, asustada, porque yo me siento inocente y asustado. Entonces, el inocente y asustado me hace sentir a mí más fuerte, ¿no? Te reafirma esa sensación de poder y control. Y ya estamos hablando de poder, ¿no? No sé si ustedes lo saben, chicos, pero aquí les explico que la sexualidad, el sexo, ¿verdad? Y la sexualidad, que recuerden que la sexualidad no es solo un acto sexual, ¿no? Que a ti te guste a alguien, que hables con alguien, que tengas unos amigos. Todas estas hacen parte de tu desarrollo sexual como persona, ¿no? Es más, hasta el mismo tener un trabajo, no tenerlo, hace parte de tu desarrollo sexual. Con autoidentificación, con muchos procesos ahí internos, ¿no? El acto sexual, muchas corrientes psicológicas hacen un paralelo de un mecanismo o una medida de poder, ¿no? De capacidad. Es por eso que la mayoría, por ejemplo, de chistes sexuales se hacen referencia a tu estima, tu capacidad en contraposición a cómo eres en la cama, ¿no? Eso, por ejemplo, no se hace con otras cosas, ¿no? A ti no te dicen, ¿tú cómo comes? ¿Tú comes mucho, comes poco? Porque si comes mucho, eres un hombre. Si comes poco, no eres un hombre. O si comes mucho, eres una mujer. Si duermes mucho, eres un hombre. Si duermes poco, eres poco hombre. Eso no se ve. Con el sexo sí. Con el sexo a ti te dicen, tú tienes mucho sexo con personas, tú entablas muchas amistades sexuales, tú entablas muchas relaciones sexuales, entonces eres más hombre o eres menos hombre, o eres más mujer y eres menos mujer, ¿no? ¿Cómo verías entonces en el caso de Epstein, Vainilla, estas relaciones de poder en cuanto a lo que ya estamos hablando de él, que estamos desarrollando como un perfil psicológico, en cuanto a lo que ya estamos hablando de él acerca de su inseguridad, su característica controladora, ¿verdad? Su baja autoestima? ¿Cómo ves estas relaciones de poder? Yo pienso que, digamos, en lo que se ha revelado, porque de todas maneras siempre hay un cierto sesgo en la información, porque pues no la tenemos de primera mano prácticamente. Yo pienso que estas relaciones de poder se ven en lo que tú estabas mencionando frente a que eran menores de edad, es decir, buscaba, o sus víctimas eran personas que estuvieran en una posición de vulnerabilidad. Y esto, mira que su poder, su control y su manipulación, él lo llevaba a sus dominios. Él nunca cometía un acto fuera de... Eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿no? Sí, estás hablando de su casa, ¿no? Exacto. Él, por ejemplo, cometía los actos o los abusos sexuales en la isla de Palm Beach, en la casa de Palm Beach. La casa de Palm Beach y su isla privada, sí. Y todas las mansiones y todas las casas, es decir, todas las propiedades donde él se sentía seguro, ¿sí? Porque hay algo ahí de seguridad, ¿no? Exacto. Y reafirmaba lo repito, reafirmaba su poder, y mira que este poder también se reafirmaba en muchas de las verbalizaciones que expresan las víctimas, y él decía, primero él nos mostraba toda la casa, es decir, primero él alardeaba, miren. Quería deslumbrarla, ¿no? Era como un león mostrando su melena, ¿no? Los que saben que el león muestra su melena, su vasta melena es parte de su fuerza, de su imagen, ¿no? Exactamente. Y adicional, digamos, en esta relación de poder, no solo él se imponía, sino que adicional le recordaba la posición a la víctima. Decir, yo aquí soy y soy el que tengo, y si tú quieres ser, yo te lo puedo dar. Pero tienes que hacer lo que yo te pida, ¿no? Exacto, y era muchas de las verbalizaciones que decían las chicas. Yo quería estudiar, él me mandó a Francia, él me mandó a yo no sé dónde. Sí, pagaba mis estudios, me daba una casa, me daba un sueldo. Entonces yo pienso que en esa medida se podía ver esa relación de poder que él tenía con sus víctimas. Pienso yo, el mismo hecho de que sean chicas menores, nos habla un poco de
de primero la baja autoestima que tú nombrabas, me parece importantísimo ese punto, y segundo, el querer sentirse poderoso frente a alguien que es más débil que tú, ¿no? Si tú quieres sentirte poderoso siendo un adulto que necesita afirmación, busca a un adolescente o un niño, el niño y el adolescente te admirarán, ¿no? Posiblemente otro adulto no te vea con los mismos ojos. El adulto puede envidiarte, ¿no? Pero no te admira. No es como una admiración genuina que un chico te proyecta como su héroe, como un referente, y él buscaba esa afirmación, ¿no? Constantemente. Sin embargo, ya entonces no se limitaba simplemente a ser una persona controladora con carencias de autoestima y con fijaciones infantiles. Por ahí comentaba, me parece muy bien, creo que lo comentó Jagdar, que era que esta persona perdió su inocencia, perdió su niñez, y es por eso que le gusta intentar arrebatársela a otros como parte como dándole lo que él mismo siente que no tuvo, lo que él mismo siente que no tiene, ¿verdad? Es importante aclarar que igual es un perverso, ¿no? Tiene una perversión. Y esa perversión, digámoslo así, que es la que quiero pasar a la que hablemos. Esa perversión, me acuerdo que yo estaba con mi novia cuando vimos estábamos viendo el miniseriado, y creo que es en el capítulo 3 o 4 dicen algo que yo ya había dicho después de verme el primer capítulo, ¿sí? Yo le dije a ella, tal vez pues porque soy profesional de esto, ¿no? Y yo le dije a ella, mira, él disfruta que ellas no quieran, él lo disfruta. Es decir, él puede pagarle a una prostituta que es una profesional en tener relaciones sexuales, es decir, lo va a hacer mucho mejor que una chica de 15 años. Él puede pagarle a una profesional para tener sexo con él, si su problema o si su necesidad es sexual. Algunas personas piensan que su necesidad es sexual, es que él necesita tener sexo. No. Si su problema es sexual, él tenía una pareja, pero aparte de esa pareja, él podía pagarle a prostitutas, podía pagarle a chicas profesionales, podía pagarle a cualquier actriz porno que quisiera. Es más, creo que podía pagarle a cualquier actriz sin necesidad de que fuera porno, y posiblemente iba a acceder a tener una relación con él, y muchas podían acceder por mucho dinero, ¿no? Pero a él le gustaba incomodar a una chica, porque todas ponían el mismo patrón, ¿no? Imagínense en este caso, imagínense estar en los zapatos de esta chica. Un señor, porque así era como él se vendía, ¿no? Era un tramposo. Decía, un señor viejo, tenía 50 y pico años, quiere que le des un masaje y te va a dar $200. $200 es buen dinero, es casi el sueldo mínimo acá en Colombia, es casi. El sueldo mínimo en Colombia debe estar en $300, un poquito menos, $280, 300. Es más o menos el salario mínimo hoy día en Colombia. Entonces 200 es casi un mes de trabajo en Colombia partiéndote la madre. Entonces es buen dinero, ¿no? Para alguien que no gana dinero, $200 es buen dinero. Por darle un masaje a un señor viejo. Cuando llegaban a la casa, estaban solas en la habitación ya con él, y a él primero que todo le gustaba desnudarse frente a ellas, ¿no? Era lo primero que las incomodaba, y a él le encantaba tenerlas en esta posición incómoda, le encantaba. Eran niñas de 14, 15, 17 años, como tú decías, con muchas pues tuvo tratos distintos, pero lo frecuente era que con unas terminaba obligándolas a tener una relación sexual, ¿sí? Terminaba con sus manos agarrándolas, la niña podía gritar, podía negarse, igual iba a tener una relación con ella. Esto es una violación, ¿no? Y con otras simplemente él se estimulaba mientras la tocaba, mientras la miraba. Bueno, esto en todas las víctimas generaba la misma respuesta, porque eran el mismo perfil de chicas y porque es una respuesta normal. La tendría yo, la tendría cualquiera. Tú te asustas, te da miedo, sientes ansiedad, puedes llorar un poco, son los mismos síntomas, ¿no? Y a él estos síntomas eran los que él nuevamente buscaba. Entonces son dos perversiones las que quiero resaltarte a ti, que tú me des tu opinión, pero las que a mí me llamaron la atención. La primera es, su perversidad hacía que él quisiera incomodar a una chica, incomodarla muchísimo. Disfrutaba incomodándola, ya sea exhibiendo su cuerpo, ya sea tocándolas, ya sea forzándolas, ya sea violándolas. Quería generarles miedo y ansiedad, quería intimidarlas. Así se excitaba. Pero el segundo punto era, cuando ya lo había hecho con una, podía volver a hacerlo, pero quería una nueva. Quería repetir esta misma emoción inicial, esta confusión que les generaba, ¿no? Y esa era la segunda característica tenaz de su perversión. ¿Qué opinas de ello? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sobre todo que, por ejemplo, la etapa de la adolescencia es una etapa crucial a nivel emocional, sexual, social, etcétera, ¿sí? Mira que muchas veces ellas accedían por la parte social, ¿no? Que una amiga le dijo que vayamos. Claro. Y son chicas, o sea, yo creo que una persona un poco adulta o un poco ya más madura a nivel emocional, entiendo, se puede hasta resistir o se puede enojar. Alguna dijo hablar de luchar, ¿no? Que no pudo luchar, ¿no? Que no pudo luchar, no pudo forcejear, ¿no? Exactamente, precisamente porque digamos que no están preparadas o no esperan una persona, un adolescente chico
chico o chica no sabe cómo enfrentar ese tipo de situaciones, sobre todo por lo que hablábamos ahorita de que ya estaba en una posición de indefensión, porque él ya las ponía en una posición de indefensión. Las rodeabas. De impotencia, sí, porque igual de todas maneras tú estás en un lugar que tú no conoces, que no sabes, que si gritas, que si escapas, no sabes qué va a pasar, porque hay más personas en la casa, pero son personas que no te conocen, igual siguen siendo... Y que posiblemente estén de acuerdo con él, ¿no? Exacto. Entonces, por eso él lo llevaba a sus dominios. Y lo que tú dices, digamos que esa sensación era lo que le excitaba y por eso es que hizo como todo el tema de la red de tráfico, ¿no? De tráfico de menores, ¿sí? Claro. Porque no fue uno y no se quedó con una, ¿sí? Sino era cada vez más y más y más y más. Y necesitaba una diferente. Obviamente las reacciones, aunque con características similares, eran en cierto sentido diferentes. Puede que con unas se haya sentido más excitado por la incomodidad de la misma chica. Dice aquí Jagdar, mira tú qué opinas, dice, algunos animales intimidan primero a otro animal, no porque se los vayan a comer, sino por la adrenalina de ser imparable. Muy buen dato, creo que define muy bien este clase de animales. Me recordaste, y es el tema de que en este punto los adolescentes se dejan impactar de cualquier cosa, o sea, ellos son fáciles de sorprender, exactamente. Claro. Entonces, esto también, digamos, nos han vendido, pienso yo, en este mundo capitalista de que pues queremos obtener más, sí, trabajamos por obtener dinero y demás, por una posición, sí, por ser socialmente aceptados, y yo pienso que también en ese sentido las chicas podían encontrar en cierto sentido esa necesidad satisfecha de alguien que es multimillonario, que de pronto puede estar interesado en mí y que de alguna manera yo puedo realizar mi sueño. Mira que O sea, era una estafa completa, te metías por el lado de su necesidad más grande, en la etapa más crucial, en la etapa más manipulable, era como la redada perfecta, ¿no? Exacto. Ahora, ahí se veía que su bondad era un engaño. O sea, mira que, yo sé que lo he dicho, las chicas decían, él me va a ayudar, yo quería estudiar tal cosa, él me va a la universidad, me mandó para tal país. Su bondad era un engaño. Ni siquiera le interesaban las chicas en verdad, ¿no? No le interesaban. O sea, su bondad estaba disfrazada de un egoísmo latente, ¿sí? O sea, él quería ayudarlas, pero detrás había un fin, y era que él quería que... obtener lo que él quería. Exactamente. Obtener placer en este caso, ¿no? Exacto. Entonces ahí también se reafirmaba como su narcisismo. Es un rasgo narcisista, ¿no? El narcisista no puede empatizar. Y eso era otra cosa que te quería decir. Él, y hablando, digamos, de este tipo de personas, no logran sentir empatía por su víctima, no logran ponerse en su posición, no les está doliendo ni están sintiendo el sufrimiento que las víctimas sí están sintiendo, no están sintiendo su incomodidad, sino que al contrario, la están disfrutando, como tú lo decías. Digamos que la empatía no va en ellos, ¿sí? Recordemos que la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos para ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Esa es la metáfora más común, entender a otra persona, ¿sí? Es decir, yo no voy y le pego un puño a alguien, no porque eso me vaya a causar problemas, porque eso sería una conducta antisocial, que te merman es las normas, más no te merma tu conciencia, sino que yo no voy y le pego un puño a alguien es porque sé que ese puño le va a doler a él, porque así mismo, si alguien viniera y me pegara un puño a mí, eso me va a doler a mí, ¿no? Entonces, nuestro actuar no está guiado por reglas, sino que más bien está guiado por moral. Esa sería la moral, porque yo entiendo a los demás, entiendo la posición de otros, ¿no? En este caso, lo que dices tú me parece importante y me parece crucial, porque ¿cuántos lobos disfrazados de ovejas no hay en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, un tipo que dona a la caridad, o sea, lo que nosotros consideramos como socialmente aceptado y bueno, un tipo que dona a la caridad, que le da a los niños, que le da a una fundación. Él decía que patrocinaba científicos para encontrar a medicina. Era su fachada perfecta, porque de todas maneras, de situaciones, ¿sí? Y no saben cómo afrontarlas, o sea, importante. Canon lo conocía prácticamente todo el mundo, y él era consciente, digamos, que esto que él hacía no era moralmente aceptado por la sociedad. Entonces él obviamente no se podía vender como un pederasta y un pedófilo, tenía que venderse como un financiero estadounidense multimillonario que realmente ayudaba con la conciencia, pues, de la necesidad de la gente, ¿no?
mostrando, digamos, que era una persona que estaba pensando en los demás. O sea, que no era una persona de yo pienso en mí, no. O sea, él quería mostrar que estaba haciendo grandes obras y que las grandes obras eran para los demás. Ahora, si tú te ves el documental y si muchos lo han visto o han visto noticias o imágenes que están, digamos, en la red, la actitud y el comportamiento de él cuando ya lo llevan a juicio es muy desafiante. Y cínico, ¿no? No le interesa a él sus acusaciones. Es como, no me hace sentir mal lo que hago, así todos lo digan, ¿no? No me interesa, ¿verdad? Lo que me digan. Hablemos un poquito acerca de eso. Hablemos un poquito, quiero nominar los trastornos de Epstein. Claro, el primero con el que uno se topa es el trastorno narcisista de la personalidad. Una descripción muy rápida del trastorno narcisista de la personalidad son aquellas personas con incapacidad para empatizar o comprender la posición de los demás. Tienen una percepción engrandecida y distorsionada de sí mismos, de su importancia y de su valor. Son personas que se les dificulta tener relaciones emocionales, sentimentales, amistades, son malos en el trabajo, o sea, es un trastorno bastante complejo. Se ve también en el sentido de que Epstein nunca tuvo una familia, nunca pudo tener una relación sentimental o de pareja estable, nunca le conocimos a alguien o una esposa o tuvo sus hijos precisamente Exactamente. por incapacidad. Exactamente, es una incapacidad. Por otro lado tenemos sus parafilias, ¿no? Que hablábamos un poquito sobre sus conductas pedofílicas y pedrastas, que ya, como lo explicaba Vaini, ya son un poquito más graves, al menos a nivel legal, tendrían que ser más graves porque en uno hay una intencionalidad, pero en la pederastia hay una acción, hay un actuar que es ilegal, porque creo que en todos los países, en todas las repúblicas del mundo, excepto en alguna cultura indígena, pensaría yo, sería o tomar un acceso carnal con una menor, con una niña, persona de 10 años, 14 años, pues sería ilegal, ¿no? Pero aparte de las parafilias, sí hay una perversión en él, ¿no? O sea, sí podríamos hablar de una psicopatía, de una conducta psicópata, para que me entiendan. ¿Qué opinas tú de un perfil psicópata en Epstein? ¿Cómo lo ves tú de posible? Y si lo ves posible, ¿en qué forma lo ves? Primera diferencia, el psicópata nace, el sociópata o antisocial se hace. Es más agresivo de lo que hemos estudiado, es más agresivo. El sociópata, ¿sí? Tiende más a romper la ley. Y es más enmascarado el psicópata, ¿no? El psicópata quiere aparentar ser normal, quiere pasar por todos como alguien normal y no quiere ser visto. Y él entiende, él es tan inteligente. El psicópata por lo general es más inteligente que el sociópata, o sea, tiene una capacidad cognitiva mayor. Es más, hay muchos psicópatas que han llegado a ser genios, ¿no? Muy importante, sí, y es que es precisamente ese disfraz que tenía Epstein, porque prácticamente era un disfraz, ¿sí? Él en eso se estaba ocultando para poder realmente hacer sus deseos realidad. Entonces mira que él se mostraba como una persona sociable, porque mira que asistía a diferentes eventos sociales, tenía diferentes relaciones. Amigos, ¿verdad? Relaciones, que habla trabajo. Sí, pero lo que te digo, esto es una fachada y esto realmente reafirma el tema que estamos hablando, que realmente no... Del psicópata, ¿no? Exacto, que no habían unas relaciones interpersonales profundas, creo yo, hasta lo que sabemos, sino que había algo que él tenía que hacer por cumplir con unas normas sociales. Obviamente él no se hubiera podido aislar siendo multimillonario, porque sabemos que este tipo de personas pues tienen que relacionarse y tienen que asistir a diferentes eventos por su medio. Preferiblemente yo pensaría que él se sentía, digamos, protegido o a salvo o se sentía bien estando solo, porque digamos que esas relaciones lo incomodaban, ¿sí? No eran de su agrado, eran para cumplir con un estándar, por decirlo de alguna manera. Pensaría. Y mira que la otra característica que decía yo es la inteligencia, ¿no? Este tipo era un genio, ¿no? Era un genio, decían, para la física, para los negocios, ¿verdad? Para la inversión. Decían que trabajó en la bolsa en Wall Street, ¿no? Y sabemos que la inversión o la economía no es un conocimiento fácil. Todos lo pudiéramos hacer, todos seríamos ricos, ¿no? Y en Estados Unidos todos serían ricos y no solo el 0,algo% de ricos que hay, ¿no? Es decir, el tipo era un verdadero genio, ¿no? Y lo fue porque mira todo lo que logró siendo nada, porque prácticamente él no nació en una familia. Es diferente heredar, ¿verdad? Una riqueza a forjarla tú mismo, a formarla tú mismo, a trabajar tú mismo.
Y terminó creo que con una fortuna efectiva, además de los bienes, ¿no? De que tener una isla igual vale por en cuánto puedes vender la isla, ¿no? Y tus casas, su apartamento en Francia, bueno. Pero terminó con una fortuna de más de 500 millones de dólares, ¿no? Es un dinero muy largo. Creo que se construyen muchas. Yo creo que una ciudad en Colombia se podría construir con ese dinero, una ciudad completa. Y que de hecho los medios de comunicación no tenían información de cómo él lobo había de hecho su fortuna. Sí, era como muy sutil, ¿no? Sí, exacto. ¿De dónde salió? Sí, porque este es rico de aquí, de la nada. O sea, el tipo daba unos pasos muy sigilosos. En serio, era un animal de las sombras. O sea, Claro. era un animal completo. Es increíble. Bueno, y pasamos ya al último punto que creo que estaría bien charlar por esta vez de este tema. Es increíble cómo el dinero puede comprar tu conciencia, ¿no? Hablo de entonces ya de, como decíamos nosotros, todos los procedimientos mal hechos que se hicieron, en el cual un juez no era capaz de condenarlo, en el cual un abogado no era capaz de condenarlo, en el cual no se le creía a una víctima por la posición de ella, ¿no? Es que si tú tienes relaciones con Lindsay Lohan de 14 años, te van a poner en la cárcel, pero como estas chicas no eran Lindsay Lohan, no eran una celebridad, no era Selena Gómez, no eran una famosa, no eran actrices, cantantes ricas, pues como no eran nadie, sus derechos se veían mal limitados. Y este tipo, por tener mucho dinero, era casi como si la ley no rigiese sobre él. Y esto es increíble que suceda, ¿no? Que nuestra moral sigue estando basada en el poder y en el dinero, cosa que pensamos que con las revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa, cuando matamos a los reyes y les quitamos el poder, elegíamos nosotros la ley, los derechos humanos, ¿no? Nacen los derechos humanos con la Revolución Francesa. Pensamos que ya eso, en ese momento, pues ya la ley rige sobre todos. Pues por eso se quitaron los reyes, ¿no? Porque el rey era el que hacía lo que quería, porque es el rey, y tú eras un plebeyo, tú no puedes hacer lo que tú quieres, tú haces lo que te toca. Pero en este caso siguen habiendo reyes. Y mira, en este caso él ni siquiera es de una familia real exactamente, pero era un rey dentro de los Estados Unidos, porque sobre él no regía la ley. Y como estas chicas no eran importantes, no tenían dinero, pues su voz valía menos o era menos creíble. ¿Qué te parece esa moral del siglo XXI que aún sigue estando vigente? El dinero que tú tienes, la posición política que tienes es paralela a la voz que vas a tener para quejarte, la voz que vas a tener para exigir tus derechos, los derechos que vas a tener. O sea, si tienes más dinero, tienes más derechos. Si tienes menos dinero, tienes menos derechos, ¿no? Y eso, lo que tú dices, se ve en todos los países, ¿sí? Y porque digamos que los actos que cometió Epstein también los comete una persona de estrato medio o bajo. Y para él sí hay todo el peso de la ley. Y para él sí se condena y se le hace el juicio y demás. Pero pues para alguien como Epstein, yo pienso que mira que hay algo muy curioso que lo pensé y se lo dije de hecho a Halo y lo conversamos en un momento, y es que pues hasta el momento no tuvo que matar a nadie para salvarse. Él en ese momento no ha matado a nadie, o no lo sabemos, pero él sí, de lo que se sabe no es exactamente su crimen. Él compraba, él ejercía su poder, es a través del sí, o sea, no hay una intimidación. Mira que esa es una buena diferencia, ya que lo dices, del antisocial. El antisocial sí asesina, ¿no? Pablo Escobar era un antisocial, ¿no? Le mato a su mamá y usted hace lo que usted quiere. Este tipo solo compraba, ¿no? Está muy bueno lo que dices, ¿no? Él solo pagaba, ¿no? Él solo pagaba, se salvó, no sé, en 2002, 2008, no recuerdo, de... 2006 y 2007 fueron la condena, pues, cuando le aplicaron. Al fiscal. Sí, es increíble, es increíble. Sí, es increíble. No sabemos cómo, qué tanto le había ofrecido. No, pues, dicen que para su libertad final 2019 ofreció hasta los 500 millones que tenía, o sea, ofreció todo. Al tipo no le interesaba quedarse con un centavo con tal de salirse con la suya, literalmente. Eso, pagar una fianza, es salirse con la suya, ¿no? Es salirse con la suya. Sí, y la posición, y bueno, la pregunta que creo que tú me hacías es respecto a la otra persona, es decir, por ejemplo, a Costa, que dejó en libertad. Claro, porque compraron su conciencia, compraron su criterio. Y volvemos a lo mismo, y prácticamente es que yo pienso que él encontró su debilidad o encontró su necesidad, y prácticamente la intentó satisfacer para él poder quedar libre y para él poder beneficiarse, ¿sí? Es decir, como que siempre buscaba la vulnerabilidad para que de alguna manera él seguir, digamos, reafirmando lo que él era. Quiero terminar con una reflexión un poco crítica, porque saben que es lo que hago acá. No me gusta como titular villanos y héroes, ¿no? Quisiera que tuviéramos una postura crítica, y es cuántos de nosotros somos también culpables de esta situación que nos narré al final, que me parece que es lo más grave. Una cosa es que haya un tipo como Epstein, un tipo enfermo, perverso, que creo que lo van a ver siempre, y quisiéramos en la sociedad que no existieran, pero igual y pueden seguir estando. Pero ¿cuántos de nosotros no somos también culpables de
de darle más valor al dinero que al ser humano, ¿no? Porque es muy fácil hablar de eso, ¿no? Decir, ay, pero ¿cómo? A un rico lo escuchan y al pobre no lo escuchan. Es muy fácil como criticarlo, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no hemos estado en situaciones en las cuales el dinero prima sobre nuestro criterio moral? Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hacer trampa en un examen de una universidad, ¿no? Hacemos trampa porque nos interesa más una calificación, una pequeña afirmación que es conocer algo, ¿no? Porque si vamos a perder una materia, ¿no? Pues perdámosla, porque no sabemos sobre ella, ¿no? Y hay que perderla, ¿no? Pero ahí es donde entra nuestra doble moral, ahí ese juego, ¿no? De si yo voy por el camino fácil, ¿verdad? Si yo me ahorro las responsabilidades, pues es el mismo pensamiento que tiene este juez al dejar en libertad a un tipo tan peligroso. El juez está haciendo una pequeña trampita de su labor. Él sabe cuál es su labor, el juez sabe cuál es su labor, que es juzgar a todos de forma imparcial, sin que tú seas rico o pobre, te tiene que juzgar. Pero él se salta esa norma y entonces ahí es donde juzgamos a ese juez, ¿no? Ay, tú eres un corrupto, asqueroso, ¿por qué haces eso? Pero ese juez no es un enfermo mental. El enfermo era Epstein, el juez no. Quiere decir que si el juez no es un enfermo mental, la probabilidad más grande es que todos los que estemos en la posición de ese juez hubiésemos podido ser comprados de alguna forma, ¿no? Aparte que no sabíamos cómo más lo intimidaban a él, porque recuerden que en nuestro mundo tener criterio y tener una convicción sólida moral te puede llevar a problemas, ¿no? Si al juez le dicen o acepta este dinero o su hija se muere, su esposa se muere, ¿verdad? Ahí ya entendemos un poquito más la posición de él siendo corrupto, ¿no? Entendemos más su corrupción, ¿no? De estar acorralado. Pero esa es mi crítica, es ¿cuántos de nosotros estamos siendo ese juez en nuestras labores? ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo por encima de nuestra moral y de nuestro criterio el dinero, la imagen, nuestro mismo deseo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en verdad están primando nuestro criterio moral? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de entender que colarse a una fila no está bien? No está bien, ¿no? Que ejercer un daño en tránsito es nuestra culpa y aceptarlo, ¿no? Es una posición que no tenemos normalmente. Y esa es mi última crítica. No sé si quieras concluir con algo. Yo quiero agregar algo porque todo lo que tú dices es muy interesante, pero también me llega de pronto aunque muchas veces es la posición de seguir las normas o de seguir digamos, la instrucción o la orden de un superior. No lo sabemos, ¿sí? Si en ese caso también Acosta recibió órdenes de sus superiores diciendo no se meta en esto. Se le acaba la carrera, lo vamos a despedir. Lo que hacemos es seguir órdenes. ¿Sí? Por miedo, ¿no? O sea, es decir, está nuestro criterio acá, pero el miedo es más grande, ¿no? Sí, y obviamente lo tenemos que equiparar o tenemos que compararlo con nuestra necesidad. O yo lo meto a la cárcel o me quedo sin trabajo y eso implica que no tenga que comer, ¿sí? O sea, todas maneras, sí lo ponen, digamos, en una posición de... Claro, la espada contra la pared, ¿verdad? No lo sabemos, posiblemente sí él lo hizo a conciencia y dijo, no sé, tomo el dinero, lo que sea y lo dejo libre, pero también puede que haya estado obedeciendo. Es una posición difícil. Mi conclusión es esta con respecto a lo que les estoy diciendo como para cerrarlo, es tener un criterio moral y ético positivo, sano es la palabra tal vez, es complicado. Es complicado en nuestra época. Ser un político, ser un abogado o cualquier carrera, ¿no? Ser un médico, y tener un criterio sano y tener una convicción genuina, buena, con el fin de hacer bien y no dar paso a una mínima corrupción, porque es que la corrupción no es solo robar millones, ¿no? La corrupción es que tú eres un médico, tu mamá necesita algo, pero hay una fila, ¿no? Y tú dices, es mi mamá, la atiendo primero, pero eso es corrupción, ¿no? Porque hay un protocolo, ¿verdad? Así tú tengas un afecto genuino por tu mamá o lo que sea. Entonces, tener una convicción sin corrupción es muy complicado y es parte de todos los que rodean a este caso de Epstein, ¿no? De cuántos son muy culpables, porque para mí son culpables, no les eximo su culpa, no estoy diciendo que sean inocentes, en ningún momento son culpables, pero no es fácil uno implantarse o pararse con un criterio firme moral, ¿no? Bueno, le damos gracias a la doctora Vainilla y gracias a toda la gente porque hasta aquí voy a dejar el videito de hoy, el directo de hoy, espero les haya gustado. Entonces me despido de Vainillita, despídanse de ella. Espero te haya gustado el video, regálame un like y no olvides escribir acá abajo en los comentarios de qué otro tipo de tema quieres que hablemos. Muchos abrazos, bye.